A ver, vamos a dejar que entren más a la transmisión porque en la medida de lo posible sí voy a interactuar en esta ocasión un poco con las preguntas o comentarios al respecto, porque es un tema que ya lo he tratado, pero parece que necesito tratarlo otra vez porque cada vez me llegan cada cosa que... Pero bueno, vamos a ver si se conectan ahora. Bueno, ya están entrando. A ver, la transmisión la titulé Menos visiones, más escatología. Me parece preocupante, esto lo he venido diciendo ya, así que no voy a descubrir el hilo verde. Cómo en Latinoamérica, e inclusive aquí en Estados Unidos, pero con comunidades latinoamericanas, haya la tendencia a una curiosidad religiosa o una curiosidad de lo sobrenatural, pero enfocada en todo lo que sea apariciones, visiones, mensajes, videntes, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar rapidito con lo básico. La revelación la podemos entender como revelación pública y revelación privada. Ya el mismo término nos está hablando de algo que estaba cubierto y que se nos hace visible, o sea, que se nos revela como tal. En ese punto de ser revelado lo que no conocía y que ahora lo conozco es lo que causa por lo general la curiosidad, porque parece que no nos basta con lo que ya sabemos, con lo ya lo revelado. Necesitamos saber más de lo que no sabemos. Y si es de una forma sobrenatural y estruendosa, pues mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor. O mística, falsa mística, o misteriosa, más bien sería el término, más que mística, misteriosa. El punto está en que la revelación nos ha dado por Dios con la Sagrada Escritura. Los católicos también tenemos la tradición apostólica y evidentemente el magisterio que bebe de la tradición y de la Sagrada Escritura. Eso es la base en la cual tendremos que estar como católicos. Sin embargo, la Iglesia, con su sabiduría de madre, ha reconocido también de que Dios puede hablar en cuanto a revelación privada. Aquí háblese de apariciones ya aprobadas por la Iglesia, de visiones, de mensajes, ya sea de la Virgen, y esto es revelación privada porque nunca va a poder sustituir a la revelación pública. Más aún, para que la revelación privada tenga validez, tiene que estar en consonancia con la revelación pública. Si no está en consonancia con la revelación pública, evidentemente la Iglesia terminará tarde que temprano rechazándolo. El problema está en que estamos hablando de pronunciamientos en cosas pues multitudinarias, ¿va? Apariciones o videntes, etcétera, que han traído algún revuelo ya bastante grandecito. Y en ese sentido yo no me preocupo porque la autoridad de la Iglesia sabrá tomar su medida. Mi preocupación, y es por esto la transmisión, es de que se han proliferado pequeños grupos, pequeñas comunidades, en donde supuestamente reciben mensajes de la Virgen y que la Virgen habla por ellos y tantas otras cosas, ¿va? A ver, primero seamos autocríticos y ojalá que esto lo puedan escuchar muchos sacerdotes. Yo el primer diagnóstico que doy ante este tipo de proliferación, que la mayoría, aunque se me vayan a ofender, la mayoría de estos grupos es pura sugestión,
En el peor de los casos yo diría que cuidado, no vaya a ser que el mismo enemigo tenga metida la cola ahí, porque recuerden que el enemigo se viste como ángel de luz y se ha confundido. Él es mentiroso desde el principio, asesino desde el principio, dice la Sagrada Escritura también, padre de la mentira. Entonces no esperen que el demonio, sobre todo a gente ya creyente, se les vaya a aparecer con cachos, con cola, etcétera. No. Entonces, yo cuando he visto algunos grupos de estos, inclusive siendo casi ya hasta desobediente en cuestiones básicas, no tengo empacho en decir que no solamente eso es falso, falsas visiones de la Virgen o de lo que se le está apareciendo o de los falsos videntes, sino más aún que son del demonio, de Satanás, porque de eso se beneficia Satanás, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí el punto está en que estos pequeños grupos han proliferado, y es una hipótesis que estoy teniendo y ojalá la reciban bien los sacerdotes que están viendo esta transmisión. Yo creo que mucho se ha proliferado por la falta de hablar de escatología, de los temas escatológicos. Aquellos que no entiendan el término escatología viene de escatón, que significa último. O sea, la escatología es el estudio de las realidades últimas, ¿verdad? Entonces, y da una pena que los sacerdotes no hablen de temas escatológicos como si fuéramos eternos, como si el plan de Dios no tenga apuntado a esas últimas realidades, ¿verdad? Segundo, cuando hablan demasiado superficial. Y tercero, no falta alguno que solamente cuando habla de eso es para meter la pata terriblemente, o sea, decir cosas que no son escatología católica. Pero hay un miedo en hablar de los últimos tiempos, de la realidad del cielo, de la realidad del infierno, de la gran tribulación, de la parusía, de la resurrección de los cuerpos. Todo ese tipo de material escatológico no se está tocando. Si somos autocríticos, no se está tocando, a lo menos como se debería. Y yo creo que esta es una primera reflexión. Me parece que estos grupos, que no es justificable, que anden que con visiones y que sabe cuánta cosa y que mensajes de la Virgen y sabe cuánta cosa, yo se los aseguro, se los firmo, si nuestros sacerdotes comenzaran a formarse bien, y los formados bien en escatología empiecen a abrir la boca sobre estos temas, tampoco les estoy diciendo que todo el día se la pasen hablando de escatología, pero me parece que es fundamental en estos tiempos que se estén tocando los temas escatológicos, precisamente para quitar esa posición, esa tendencia, esa curiosidad malsana de la mayoría del pueblo de Dios, que parece que no le alcanza lo ya revelado, ¿verdad? Lo ya revelado. Entonces, primero, como laico, yo invito a nuestros queridos sacerdotes, a nuestros queridos obispos, necesitamos que nos den buena escatología, católica escatología. Más aún porque hemos tenido el privilegio de tener años atrás a un papa que se especializó precisamente en escatología. Me estoy refiriendo a Joseph Ratzinger, al Papa Benedicto XVI. Y es tristísimo que habiéndonos dado el Señor un hombre como Benedicto XVI, que sabía tocar cualquier tipo de realidad, pero no le digan del aspecto escatológico qué experto era este hombre. Gracias a Dios todavía lo tenemos entre nosotros, ¿va? Y entonces me parece fundamental, si me escucha un sacerdote, estamos en tiempos en donde necesitamos urgentemente que se dé buena cantidad de escatología, de sana y católica escatología, y de mí se acuerdan. Si los sacerdotes empiezan a tomar el toro por los cuernos respecto a la escatología, se van a terminar este tipo de grupitos que más daño, aunque se me ofendan, más daño hacen que bien. O se reunirán para otra cosa, pero no se reunirán que con visiones, que mensajes de la Virgen y que sabe cuánta cosa, ¿eh?
Uy, pero ¿qué tal si tú estás equivocado y verdaderamente la Virgen está hablando que por incrédulo ya estás juzgando sus grupitos, ya estás juzgando sus mensajes, etcétera? No, yo soy el primero que creo en que Dios en su omnipotencia puede comunicarse de la manera que Él quiera, de la manera más diversa, de que pueda seguir dando revelación privada, etcétera. Pero por eso comencé diciéndoles, la revelación privada nunca, subrayen eso, nunca suple la revelación pública. Y entonces, ahora sí voy a cortar cabezas a nosotros los laicos. Si nunca suple, yo les voy a decir a estos laicos, tan aficionados de las visiones, de los mensajes, de videntes y todo eso, sobre todo no aprobados por la iglesia, que se revisen delante de su conocimiento de la Sagrada Escritura, que se revisen delante del conocimiento y del cuidado que han tenido por conocer el magisterio de la iglesia, la tradición apostólica. No nos digamos mentiras. La inmensa mayoría de estas personas atraídas por videntes, por mensajes supuestos de la Virgen, les queda chica la Sagrada Escritura, les queda chica la tradición apostólica, les queda chica o chico el magisterio de la iglesia. Y con eso, discúlpenme, y eso ya no es sano para su espíritu. Por mucho que el vidente te esté invitando a ayunar y que sabe cuánta cosa y que te suene, yo les digo, muchos de los videntes y todas las cuestiones pueden decir cosas buenas, que pueden ser hasta un poco como de lectura espiritual, pero díganme, hasta el mejor libro de teología espiritual, ni siquiera Santo Tomás de Aquino, ni Santa Teresita, ni Santa Teresa del Niño Jesús, bueno, la misma Santa Teresa de Ávila, a lo que me refiero, San Juan de la Cruz, pónganme el doctor de la iglesia que quieran, ni siquiera ellos suplen la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Entonces, ¿de dónde me vienen estos católicos a aficionarse tanto en este tipo de pseudo espiritualidad, yo diría, cuando en lo básico andan tambaleando feo? Y esto me parece grave porque he encontrado personas que cuando ya a nivel personal yo les he hablado sobre esto, que mismo que les estoy diciendo, se cierran y empiezan con un aspecto de protección de 3 pesos. ¿A qué me refiero? No, es que tú nos dices eso porque eres incrédulo, pero ya un día, cuando ahorita estemos hablando con la Virgen, etcétera, le vamos a pedir que te regale la fe porque eres un incrédulo, ¿va? Y entonces así lo pueden hacer conmigo, lo pueden hacer con los obispos, lo pueden hacer con el Papa, etcétera. O sea, se creen como un grupo, ya empieza una mentalidad sectaria, un grupo como selecto, ¿eh? Selecto. Nosotros somos los que estamos recibiendo así como que toda la información del FBI celestial, ¿verdad? Cuidado, esto es grave. Yo sé que este tema lo he tratado varias veces, pero creo que lo trato otra vez, porque desafortunadamente parece que no entendemos. Yo creo que Dios puede y sigue y seguirá dando revelación privada, desde luego. Yo no tengo problema en creer absolutamente en eso. Lo que no me salen a mí las cuentas es de que las personas que se dicen videntes, las personas que siguen a esos videntes, estos pequeños grupos, estas pequeñas o grandes páginas que solamente hablan de temas supuestamente escatológicos, pero no es escatología, es pura revelación, si bien le va, privada. Por eso titulo esta transmisión Menos visiones y más escatología. Y eso es lo peligroso, que ellos creen que están manejando material escatológico, mentira. Yo les digo a aquellos que son aficionados a esto, a estas páginas, por ejemplo, también. Ustedes han dedicado el esfuerzo, el tiempo necesario para poder entender las realidades últimas, la escatología, los signos de los tiempos, todo ese tipo. Ustedes ya
se metieron a profundizar en el catecismo de la Iglesia Católica. Hay más material, pero digo, mínimo en el catecismo de la Iglesia Católica. Mira, se los aseguro que si hago un examen a esta gente, salen raspadotes de ahí. Salen raspadotes de ahí. Entonces, ¿qué quiere? Pero tú tienes que entender, por ejemplo, a ver, no sé, una aparición aprobada que vamos a cumplir 100 años de esa aparición, Fátima. A ver, los pastorcitos eran gente teóloga, súper preparada, etcétera. No, ciertamente que no. Y ciertamente creo que Dios generalmente usa, la Santísima Virgen también le encanta usar a lo más despreciado, a lo más rechazado, a lo más ignorante del mundo. Pero no estoy del todo seguro si Dios quiera usar a alguien que se enterca en ser un ignorante. No sé si captan la diferencia. O sea, estos 3 pastorcitos eran ¿qué? Pastorcitos, se dedicaban a eso. Pero cuando yo veo personas que se saben meter a internet, que tienen medios de comunicación, que tienen un estudio, pues ya ni siquiera básico, sino altito, y se quedan en esto, sobre pretexto de que no se necesita como grande teología, que finalmente es revelación del Señor, aunque sea revelación privada, ya no huele bien esto, ya no huele bien. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Y si tú tienes acceso a internet y lo que visitas son páginas de visiones, pero no visitas la del Vaticano, no visitas, fíjate, en la del Vaticano están inclusive todo lo de los papas y están las encíclicas, los discursos y todo, ¿eh? ¿No te das el tiempo de agarrar el catecismo de la iglesia? Entonces, si se fijan, quiero ser muy objetivo en esta parte. Me parece que estos grupos y esta tendencia de una curiosidad malsana por las últimas realidades, por los últimos tiempos, se ha manejado mal entre los laicos. Primero, por responsabilidad de los pastores. Yo sé que me pueden vetar, yo sé que me pueden agredir o me pueden cerrar caminos, lo que sea, pero sacerdotes, que le quepa el saco al sacerdote que le quepa el saco al obispo que le quepa. Pero urge que nuestros pastores toquen más los temas escatológicos y los toquen de forma católica, no superficial y mucho menos herética. Es algo que urge para estos tiempos. Segunda, también es responsabilidad, aunque los sacerdotes, muchos en su mayoría no estén trabajando en esto, de una sana y católica escatología. Esto no es pretexto para que los católicos, especialmente, repito, aquellos que tienen una educación mínima, que tienen recursos de medios de comunicación, como para no formarse bien. Es que las encíclicas, muchas son muy difíciles, etc. ¿Y tú qué crees? ¿Que yo aprendí a leer encíclicas por ósmosis? Se aprende a nadar nadando, avientándote a la alberca. No, pero es más cómodo escuchar el mensaje de tal vidente que se le apareció supuestamente a la Virgen, porque les digo supuestamente, porque estoy hablando sobre todo de esta tendencia reciente, de videntes actuales, ni siquiera estamos hablando de videntes de apariciones ya aprobadas por la Iglesia. Entonces, pues yo creo que tenemos que, como laicos, tomar también la iniciativa en formarnos. Y ahí está, empecemos por el catecismo de la Iglesia. Empecemos, el Papa Benedicto escribió un libro como Cardenal Ratzinger, que se llama precisamente Escatología, pero muchos de los libros escritos por Benedicto XVI, siendo cardenal, e inclusive antes de cardenal, obispo, inclusive antes de ser obispo, sacerdote, dio bastante tema escatológico, bastante, y de una calidad que yo les firmo que aquel que se mete a profundizar en los escritos escatológicos de Ratzinger, de Benedicto XVI, ¿sabes qué? Va a encontrar la ridiculez
la payasada en la que nos hemos metido tantos laicos, de andar buscando que visiones, que apariciones, que mensaje de la Virgen, que etcétera, que se les va a acabar el mundo, como una última transmisión que yo hice sobre un supuesto vidente, que daba hasta fecha, hora, minuto, segundo, de los acontecimientos. Está aquel otro que hablaba de que astronomía bíblica, etcétera. Mira, yo nomás te digo, agárrate el catecismo de la Iglesia Católica. Vas a llegar a una parte donde viene la parte escatológica. ¿Por qué no te digo que nomás te vayas a la parte escatológica? Porque la escatología, si la cortas de todo el cuerpo doctrinal, no tiene sentido. No tiene sentido. Cuando te digo métete al catecismo, métete a todo el catecismo para que entienda la escatología en su contexto, en su realidad bien contextuada. Métete al catecismo. Segundo, métete a leer los escritos de Ratzinger respecto a temas escatológicos. Y de ahí empezamos, de ahí arrancamos. Lo más peligroso, les digo, es cuando estas personas, todavía supongamos que le pasemos la curiosidad de andar atrás de que visiones y que apariciones y se cuánta cosa. Se la pasemos. Pero cuando se te invita a la revelación pública, es decir, a la firme, a la que necesitamos sí o sí aceptar y profundizar como católicos, lo ves como un ataque, lo ves como que no te entienden, lo ves como que, pues no, es que por eso la Virgen no se les aparece casi a ustedes, ¿verdad? Ahí me parece que ya es lo más peligroso, porque esa persona puede estar llegándose a obsesionar, a llegar a una espiritualidad necia que puede atentar contra su propia salvación. Y lo peligroso es que está atentando de una manera, entre comillas, buena, porque la persona no cree que va descarrilándose de la fe católica, porque sigue creyendo que los mensajes a tal videntes de la Virgen, o los que recibe, todavía fuera alguien que diga, pues está yendo al espiritismo, cosas negativas, etcétera, pues tarde que temprano dice, bueno, ¿sabes qué? En lo que ando es agua y aceite. La Iglesia Católica y esto. Pero aquellos que creen que no hay problema, que siguen normal, no, es que esto es de la Virgen y todo eso, y no ven la separación que están teniendo del corpus principal, esencial, como católicos, y es peligrosísimo, porque son personas que se pueden entercar de una manera que sin ellos estar percibiendo, se están alejando de la fe católica, con supuestas cosas católicas. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Voy a decir una tercera cosa y empiezo ya a leer. Yo la verdad sí creo que el Señor, la Santísima Virgen, puedan estar dando todavía revelación privada, ¿verdad? Y muchas veces hay que decirlo, precisamente si le estoy invitando a los sacerdotes, a nuestros pastores, de que hablen más y mejor de escatología, a veces yo pienso que realmente la Virgen, nuestro Señor, termina agarrando a gente laica como tal, porque dice, pues bueno, mis sacerdotes se callan de estas realidades, las voy a tener que decir de alguna manera. Es decir, que yo no estoy diciendo que todos los mensajes y todos los videntes actuales sean falsos, ¿no? Recuerden, rápido, voy a hacer un paréntesis, aunque esto ya lo he explicado en varias charlas. Recuerden que puede haber videntes fraudulentos, o sea, marrulleros, tramposos, mentirosos, etc. Eso es lo peor. Puede haber videntes falsos, que no significa que sean malos, significa que realmente no son mensajes de la Virgen, es un juego de tu psicología, del conocimiento que tú tienes, o sea, de varios elementos que tienen explicación. Y evidentemente hay videntes que son sólidos, ¿verdad? Son sólidos porque no es
parte de su psicología la que está interactuando, ¿ah? O sugestionando, sino que obviamente hay una intervención sobrenatural. Entonces, yo me perdí. Bueno, lo que decía es, entonces yo sí creo que haya hoy por hoy videntes verdaderos, sí. Si ustedes me preguntan quiénes, no sabría decirles. No sabría qué decirles. Me podrían decir de Medjugorje. En Medjugorje, la verdad, bueno, eso ya lo he mencionado. Yo la verdad creo que la Virgen se ha aparecido en Medjugorje, sin duda. Opinión personal, porque yo me acato hasta que la iglesia no diga algo oficial, cuando diga lo oficial me acataré a eso. Pero en mi opinión es que solamente ver con los frutos espirituales que ha dado Medjugorje, sobre todo a nivel de confesiones, de conversiones, etcétera, no me cabe duda de que la Virgen ha estado ahí. Fíjense, Gustavo, ha estado, porque no estoy del todo convencido que los mensajes que esté dando actualmente sean verdaderamente de la Virgen. A los videntes, los creo unos fraudulentos, no, pero no me escandalizaría saber que son videntes falsos actualmente. Digo actualmente porque mi opinión es de que yo creo que la primera aparición y quizá, las primeras apariciones para mí tienen solidez, ¿verdad? Pero lo restante, esto de que todavía se sigue apareciendo y los mensajes uno los escucha y tú dices, bueno, pues no son así como que encuentres contenido erótico, pero pues no pasan, para mí no pasan de ser una lectura agradable espiritual. Lo que sí ciertamente estoy en contra es ver personas que siguen esto de Medjugorje de manera fanática, que básicamente lo toman personal si uno no acepta todo lo de Medjugorje, etcétera, y es porque, volvemos a lo mismo, es por eso que la Virgen no se les aparece a ustedes, es que seguramente los mensajes que está diciendo la Virgen no les gusta por eso, y no va por ahí, Entonces, a mí no me escandalizaría, yo tengo un video que ya hablé de eso, a mí no me escandalizaría que se proclamara las apariciones de Medjugorje como falsas. No creo que fraudulentas. Yo creo que en eso estoy casi seguro. Fraudulentas no. Recuerden que cuando se dice de una visión o de un vidente falso no significa que sea malo, no significa que les estuvo viendo la cara a los demás, sino que intervinieron cuestiones psicológicas en la persona. Puede haber tantos elementos, pero no necesariamente fue la Virgen la que transmitió eso, ¿eh? O la que se apareció. Graves, si llegan a descubrir, que yo creo que no, pero si llegan a descubrir que hay fraude, esto es decir, que hubo dolo, que hubo engaño, etcétera, ahí sí estamos hablando de otro asunto, ¿eh? Entonces, pero bueno, si me piden, si yo estoy diciendo que sí creo que pueda haber videntes, hoy por hoy videntes, y tener revelaciones privadas, yo sí lo creo, especialmente por este punto de que ante los sacerdotes estar callándose de temas escatológicos, yo no veo ningún problema que diga el Señor, pues mira, pues déjame agarrarme a otros porque mis servidores se están quedando calladitos o agarrando estos temas de manera superficial. Pero no sabría decirles quiénes son. Simplemente tengo como esa certeza moral de saber que el Señor puede estar haciendo eso. Ahora, si alguien se agarra de esta opinión que estoy dando, como para decir, bueno, yo estoy en uno de esos grupitos en donde tal persona supuestamente tiene mensajes de la Virgen y todo eso, yo no me metería, precisamente porque si no tengo una certeza de esto, me andaría como de puntitas, ¿verdad? Con cierta prudencia, en donde de a tiro lo vería imprudente es olvidar todo lo que acabo de decir, que no haya un contexto de obediencia a la iglesia, que no haya un contexto de una sana, verdadera escatología, de que no haya un contexto de verdaderamente formación catequética, principalmente en el magisterio de la iglesia, sobre todo el catecismo de la iglesia. Entonces, la Sagrada Escritura, todo este tipo de cuestiones, yo ya no olería mal, y ¿sabes qué? Yo personalmente no me metería ya a estos grupos. O sea, porque yo
pobre misionero, o sea, tengo esto desde los 15 años, tengo 35 años, o sea, tengo 20 años y todavía no me termino de comer todo el magisterio que hay de la iglesia. Todavía no me acabo ni siquiera los doctores de la iglesia. Por eso cuando me dan libritos así espirituales, uno que otro lo llevo a agarrar para leerlo, etcétera. Pero no, espérate, es que yo tengo todavía, o sea, tengo todavía un montón de encíclicas, documentos magisteriales. Tengo todavía varios escritos de los doctores de la iglesia, de santos, etcétera. Que espérame, o sea, le voy a andar haciendo caso a un teologuito ahorita. No. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque si yo en 20 años no me he terminado la inmensidad que Dios ha dado ya en cuestiones seguras, no estamos hablando en cosas inseguras, estamos hablando de magisterio de la iglesia, estamos hablando de tradición apostólica, estamos hablando de doctores de la iglesia, o sea, no son cualquier Juan charrasqueado. Y si todavía no me he terminado eso, o sea, ¿creen que voy a tener tiempo para andar a ver qué dijo el vidente, qué le dijo ahora la Virgen, etcétera? Me gustaría más meterme al libro de lo que dice sobre la Virgen San Luis Griñón de Montfort, por ejemplo. Si vamos a hablar de la Virgen, pues mejor déjame agarrar a San Luis Griñón de Montfort o a San Bernardo, por ejemplo. Que escatología, etcétera, me agarro una doctora de la iglesia como Hidelgarda de Viñén. Pero bueno, en este caso, bueno, porque la última vez que di una charla de ella, se me acercaron, ¿y cuál es el libro? Siempre les aclaro, pero es que es complicada leerla a ella, precisamente porque es un tipo de lenguaje un tanto apocalíptico. Pero si no nos hemos ni siquiera leído el Apocalipsis desde la perspectiva católica, pues imagínense cómo vamos a leer a Hidelgarda. Entonces, yo les recomendaría, les sugiero que centrémonos en lo más básico e importante. No vaya a ser un acto de soberbia el de nosotros, este tipo de curiosidad religiosa por los mensajes, por las visiones, etcétera. No vaya a ser un acto de soberbia, que aunque no lo decimos con la boca, lo que estamos diciendo es, ¿sabes qué? Me queda chico el magisterio de la iglesia, me queda chico la Sagrada Escritura, me queda chico la tradición apostólica, me queda chico los doctores de la iglesia. No vaya a ser, no se metan en eso. Digo, si van a emplear por su tiempo y si tienen recursos para meterse a internet, hombre, hay tantas cosas sólidas en donde no puedes tener la duda de que no son sólidas. Cómete primero eso, a lo menos. Si ni siquiera es que no te prohíba este otro alimento de curiosidad, de visiones y todo eso, listo, pero déjalo para el postre. O sea, primero come algo sólido. Porque precisamente hay personas que con buena voluntad se están yendo nomás al postre. A veces son postres falsos y evidentemente te infectas, te haces daño, te intoxicas. O a veces simplemente puede ser bueno, pero no es la sustancia, es el postre. Entonces terminan empachados. Seamos un poquito más sacrificados en ir a las raíces, aunque las raíces no sean tan fabulosas como lo esperábamos, no estén llenas de un misticismo así que wow, y se apareció la Virgen y bailó el sol y qué tal cuánta cosa. No estoy despreciando eso, pero lo que estoy diciendo es que, sobre todo, lo que he venido diciendo en conferencias, que mi perspectiva es de que más aún yo creo que vienen tiempos en donde va a exigir que tengamos una vida de fe basado más en la sequedad espiritual, en el no sentir, en el no ver. Por eso todavía no me da ni siquiera la mínima motivación para meterme en este tipo de cosas. Porque yo creo, y esto sí, tómenlo por opinión mía, yo creo que los tiempos que vienen van a exigir no una fe que esté agarrada de sentimentalismos, de visiones, de mensajes, sino va a ser una noche de la fe, de no sentir, de no ver, de no satisfacer la curiosidad religiosa. Entonces, pero bueno, ¿cuánto tiempo tengo? A ver, 34. No sé si me vaya a ir hasta la hora, pero vamos ahora sí a leer con calma.
los comentarios. Que tenga que ver con el tema, claro está. Me gustan mucho tus videos, nos apoyas mucho los curas. Si los curas me apoyan mucho, sí, les pido, bueno, siempre les ruego que me pongan en la medida de lo posible en alguna de sus eucaristías. Para mí eso es fundamental. Si quieren verlo, lo hago un poquito por conveniencia, esto de estar también dando material para los sacerdotes, porque me interesa que los sacerdotes oren por mí, porque si no, yo creo que no llego ni a la esquina. A ver. ¿Eso piensas de Medjugorje? Sí, eso pienso. Yo creo que la Virgen en Medjugorje se apareció, sí. Que se está apareciendo, tengo mis dudas. Que los primeros mensajes tengan una cierta credibilidad, sí. Que los actuales mensajes vengan de la Virgen, tengo mis dudas. No digo que sean malos, no digo que sean malos, pero tanto como para decir que vengan de la Virgen, yo tengo mis dudas. Entonces, yo creo que la Virgen sí ha estado ahí y sigue estando espiritualmente en cada Eucaristía también, porque sabemos que simplemente en el santo están la Virgen, los ángeles y todos los santos ahí presentes con nosotros. Si supiéramos lo que es una Eucaristía. Entonces, pues es eso, y me acotaré, yo al menos me adheriré a lo que diga el Papa respecto a Medjugorje cuando dé su informe pues, final de alguna manera, pero yo sí creo que si se ven, si quieren, es como una cosa intermedia, porque yo realmente no estoy de acuerdo con aquellos que le avientan pestes y basura a Medjugorje, ni tampoco estoy con aquellos que idolatran tanto Medjugorje, que les repito, o sea, que basta que les dé una en contra de que digan, no, sabes que yo no habría problema en que digan, miren, tales mensajes realmente no son reales, son falsos, que no significan fraudulentos, les repito, y se ponen y se encienden porque no les aceptan su Medjugorje, etcétera. Yo creo que esos dos extremos yo realmente yo no me veo incapaz de meterme ahí. Yo no me metería ni en aquellos que le tiran basura, lo cual es bastante patético porque pues y entonces esas conversiones y tantas confesiones y una vida eucarística que está en Medjugorje, ¿de dónde salió? Del demonio, de la pura psicología humana. No tiene explicación. O sea, los que le avientan basura absoluta y que condenan completamente Medjugorje, yo no puedo estar con ellos por esta razón. Pero tampoco estoy con aquellos que creen en Medjugorje como completo, etcétera, y con un fanatismo que la verdad que no es sano, que más ensucian y más perjudican a la causa de Medjugorje con ese comportamiento. Pero bueno, al final, respecto a Medjugorje, yo me adheriré a lo que el Papa diga, ¿eh? Cuando lo diga. Ay, sorry, es que se bajó esto. Cierto, se están desviando con tantas visiones evidentes. La Virgen dice en la consagración que vayamos a las Sagradas Escrituras, ¿sí? El problema es que muchos sacerdotes no tienen la formación necesaria para los nuevos tiempos y las nuevas Bueno, ya está muy largo, no se alcanzó a leer. Sí, pero por eso hay que orar por los seminarios, hay que orar por los obispos. O sea, no es posible, y esto no me lo cuentan a mí, que haya seminarios
en donde no le den su tiempo a temas escatológicos a profundidad. No es posible que haya sacerdotes que no sepan la bendición de tener sus manos ungidas para hacer oración de liberación o lo que llamamos un exorcismo menor. Que de demonología, cero. Que en cuestiones, por ejemplo, temas la resurrección del cuerpo, el cielo, el infierno, o sea, tengan una cosa, pues sí, como estándar, ¿verdad? Pero no vean la conexión propia de hacer predicación estoy buscando el término, e inocular de alguna manera esto en la vida diaria. O sea, esto, cuando yo les digo que los sacerdotes urge que se formen bien en escatología y que den mucha y buena escatología, no es para simplemente callar a todos estos videntes que se dicen católicos y visiones y todo ese tipo de cosas, o estos grupitos, ¿no? Eso ante todo porque, por ejemplo, una persona que está en el hospital, ¿qué es necesario saber que entienda los últimos tiempos? Para entender en los últimos tiempos de su carne que está viviendo quizá una agonía. Qué importante saber que en un problema de matrimonio, etcétera, tengan una visión escatológica de los últimos tiempos, porque de ahí va a salir la esperanza necesaria, aun cuando todo el mundo les dice, ¿sabes qué? Tu matrimonio está desbaratado. Es que esto no es solamente para frenar a tanto farsante vidente o a tanto vidente falso, que no es malo, pero falso al fin y al cabo, sino principalmente porque urge como católicos impregnar de esa teología escatológica la vida diaria. Por algo el Papa Benedicto XVI, la segunda encíclica que escribió, que me parece que es una encíclica escatológica, y por ahí pueden empezar también si quieren, Spe Salvi, salvados por la esperanza. ¿Qué hace el Papa en esa encíclica? Sino profundizar en las realidades últimas, pero encarnadas en la realidad concreta, de aquí y ahora. Y nos pone el ejemplo de los primeros cristianos, cómo vivían, ¿eh? Si hay personas escatológicas, eran las primeras comunidades cristianas. Y eso fue lo que les dio el valor necesario para dar la sangre por su Señor. Yo hoy creo que si se nos viene en Occidente una persecución sanguinaria, por muchas razones no daríamos la sangre, pero una entre ellas es, no somos un pueblo que esté permeado de una escatología católica. La escatología católica siempre va a generar una esperanza interior, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Saben que ahorita se me está viendo a la mente? ¿Saben que una de las sectas que ha agarrado más fuerza son los pentecostales, ¿verdad? Y si se fijan, tú puedes identificar el pentecostal porque si algo te va a decir es de qué, Cristo pronto viene, Cristo pronto viene. No salen de esa, Cristo pronto viene, Cristo pronto viene. El problema está en que muchos de esos pentecostales se decían católicos. A mí nunca me hablaban de que viene Cristo, que viene Cristo. O sea, es por eso que dice, bueno, pues entonces pasaste la misa de noche, ¿verdad? Si hay algo escatológico, ¿qué decimos cuando el sacerdote después de la consagración dice, este es el sacramento de nuestra fe? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Ya no nos digamos si nos metemos al tiempo de Adviento, nada más escatológico que el tiempo de Adviento. Entonces tú dices a esos excatólicos que ahora son pentecostales, oye, mira, te doy una. Ciertamente los sacerdotes no predican mucho de esto, etcétera, pero si tú responsablemente profundizabas solamente en la Santa Misa, solamente eso, déjate de payasadas. Ahí se habla bien y continuamente de la presencia de la segunda venida del Señor, de su presencia real y sacramental, pero de su segunda venida. Y con una intensidad que va unida al culto. No solamente es un aspecto de que te enteres de que el Señor viene, sino que participas ya de alguna manera de esos últimos tiempos, ¿verdad? Al estar participando de la Santa Misa.
algo fundamental para mí. Por algo el Papa... ¿Ven lo chistoso o lo interesante? El Papa Benedicto XVI es tremendo en cuestión de escatología. Pero si yo les preguntara, ¿en qué otra cosa es tremendo el Papa Benedicto XVI? Si no es en liturgia. O sea, un liturgista como Benedicto XVI yo creo que no lo tenemos. Bueno, por ahí Guido, Monseñor Guido, que fue su ceremoniero, ¿eh? Y que ahora creo que todavía sigue del Papa Francisco. Pero tú lees a Benedicto en cuanto a liturgia. Entonces, tú dices, fíjate qué curioso que una eminencia en escatología sea una eminencia en liturgia. Entonces, fíjate que esto es para llorar en la gran precariedad de cómo vivimos nuestra Santa Misa por una ignorancia de lo que está pasando en la Santa Misa y automáticamente después en los temas escatológicos. Se avientan bloquezotes, no los puedo leer completo porque me salen 3 puntos, sean breves en los comentarios. Mi mamá y mi papá fueron a Medjugorje y les tocó ver muchos milagros, incluso a mi tía le tocó ver la Virgen. ¿Qué les voy a decir? Puede ser cierto, puede no ser cierto, puede ser sugestión, pues tantas cosas, ¿verdad? Pero si les hizo un bien, adelante, yo no tengo problema, ¿eh? Pero cuidado en creer que las gracias vienen por el hecho de haber ido a Medjugorje. No. O sea, lo fundamental está en una Santa Misa, por ejemplo. Y aunque sea en la esquina, en la parroquia de tu esquina, el que está en una Santa Misa está en cualquier parte, sea Medjugorje, en cualquier parte, por la dimensión católica, la comunión de los santos también que se da dentro de la Santa Misa. Pero seamos honestos, a veces si vemos a Medjugorje como un sueño a llegar, o a inclusive de las apariciones ya probadas, o sea, es que la verdad yo voy a madurar mi fe, o yo necesito ir a Fátima, yo necesito ir a Lourdes, yo necesito ir a la Villa de Guadalupe, etcétera. Yo no digo que Dios no dispense gracias muy especiales ahí, pero cuando se pone eso, indirectamente, yo sé que no es con intención, indirectamente menosprecias la presencia del Señor en tu parroquia, a 3 cuadras. Y hay gente que se aficiona en eso y menosprecia lo de aquí y ahora, la Santa Misa diaria, ahí donde estás. Las visitas al Santísimo, ahí donde estás. Déjenme que no quiero que se me pase de 1 hora, 48 minutos. Me quedan 10 minutitos. Nos sentimos elegidos especiales de los últimos tiempos. Sí, a veces se entra una manía por creer que no, es que nosotros, es que yo me estoy enterando del mensaje de tal vidente. Y es casi como que les digo que como que son los oficiales de la FBI celestial, ¿verdad? O sea, saben lo más secreto y todo, ellos solos, ¿verdad? Cristian, te recomiendo ir a Alfredo Jalife Geopolítico. Lo he escuchado, no estoy de acuerdo en muchas cosas con él. En algunas sí, pero en otras no. ¿Qué es escatología? Ya lo expliqué. Cuando termine la transmisión lo vuelven a escuchar. Pero en los seminarios tampoco se habla ya ni del infierno. Esto no es normal.
No sé si a usted le conste. Sí se habla, yo lo que digo es que no se habla con la profundidad que se debería de hablar. Ese es mi punto. Y a mí sí me consta. Recomiéndame a alguien que sea bueno en esto y hable inglés. Pues los libros de Benedicto XVI están traducidos al inglés. No, lo van a encontrar como Joseph Ratzinger, ¿verdad? Claro está. Realidades últimas no está bien dicho. Claro que está bien dicho. Porque el término escatón, escatos, significa último, ¿verdad? Las realidades últimas, ¿verdad? Está bien dicho. O sea, está bien dicho en cuanto a literalmente, etimológicamente la palabra significa eso. Yo tengo muchas preguntas, le ruego que si puede me conteste, no quiero que parezca que estoy criticando, solo que yo estuve yendo a un grupo carismático. No, está muy largo, no me salieron 3 puntos. Les digo, sean breves porque si escriben mucho no puedo leerlos completos, me salen como 3 puntitos y ya no veo más. Perdón pero si el vidente es falso, ¿por qué dice que no es malo? Porque una cosa falsa no necesariamente es mala. Eh, Puede estar la persona creyendo que sí está viendo a la Virgen y más bien es una sugestión de su mente, pero no es malo. Malo es ser fraudulento, que él verdaderamente está engañando y sepa del engaño. Pero puede haber videntes que realmente creen que realmente la Virgen les está hablando, etcétera, y y no, es propiamente su psicología, otros elementos concretamente, pero no un elemento sobrenatural. Y evidentemente, ¿qué maldad tiene esa persona ahí? Simplemente es una persona que está reaccionando a otros elementos, pero no sobrenaturales, pero, o sea, que una visión, un vidente o un mensaje sea falso no significa que sea malo. Un mensaje, un vidente fraudulento, sí, ahí sí es malo, porque ahí hay engaño, ¿verdad? Es que teníamos que meternos en el aspecto moral, ¿verdad? De lo que implica malo como tal. Puede haber mensajes falsos y a la vez malos, sí, pero eso no significa que necesariamente el vidente sea malo, ¿ok? Pero en fin, sobre todo cuando son con materias heréticas. Cristian, dentro de lo escatológico estará lo de la guerra de Gog y Magog. Miren, en ese tema yo casi estoy segurísimo que han escuchado a un periodista que no lo voy a mencionar. Yo la verdad que disculpen la expresión, decimos en México, ese periodista ya está orinando fuera de la basílica desde hace rato. Empezó muy bien, ¿eh? Pero ya está orinando fuera de la basílica desde hace rato. Y el problema es que está entercado y ensoberbecido en su visión escatológica, ¿va? Entonces, yo les diría que más bien profundicen en exégesis, que sean serios en este tipo de cuestiones. Sepan lo que es el antipo, el antitipo, hay tantas cuestiones en esto. Entonces, cuando se agarran, porque esto de lo de guerra de Gog y Magog, pero se ve como un aspecto de futurismo, por eso les digo, miren, es que se me vienen tantas ideas, pero no lo puedo decir todo acá. Tengo yo una serie que se llama Las Profecías de Benedicto. Ahí explico un poquito de lo que Benedicto dice sobre el futurismo. Muchas interpretaciones que he escuchado del texto bíblico de la guerra de Gog y Magog son futuristas y por lo tanto no entrarían dentro de la visión escatológica que maneja Benedicto XVI, que finalmente es la visión católica. Entonces, por eso, si algo les recomiendo, dejemos la pereza y formémonos en las cuestiones básicas y fundamentales, pero serias. Dejemos de estar gastando tanto tiempo en páginas que tú no sabes si verdaderamente están bien o no están bien, o en teólogos que tú tienes chance y en algunas cosas bien, chances en otras cosas no bien. O sea, yo te estoy diciendo, vete a la carnita bien, donde no hay hierro, ¿verdad? En ese sentido.
5 minutos quedan para cerrar, para que voy a cerrar la hora. Saludos de Colombia, venga pronto para acá. Fíjense, ahorita que está esto de Colombia, yo quiero mucho a mis hermanos colombianos, pero no sé qué tiene Colombia, que junto con México es de los países que más de estos grupitos de supuestos videntes y que mensajes de la Virgen tiene. Yo no sé, o sea, al menos yo les digo acá en Estados Unidos, la mayoría son hechos por colombianos o mexicanos. Y yo soy mexicano, así que no estoy tirándole solamente a los colombianos, ¿verdad? Y ni estoy generalizando con todos los colombianos, pero hay algo. Entonces ahí yo creo que sobre todo la iglesia mexicana y colombiana tiene que, repito, revisarse, porque posiblemente sus pastores necesitan dar mucha escatología, buena y católica escatología, para ir filtrando esta tendencia, no sé, que se ha dado tanto en Colombia y en México, ¿eh? No, bueno, en toda Latinoamérica, pero principalmente en México y en Colombia, en mi experiencia. Recuerden, me están aventando unos bloquesotes y no puedo leer los bloquesotes porque me salen como 3 puntos. Bueno, en los grupos carismáticos hay cosas como orar a gritos, danzar, creo que no comulgan con lo que dice la Biblia. Bueno, este sería otro tema, si quieren después lo tocamos. Tendrá alguna cierta relación con lo que estoy hablando, pero no realmente. Desde tu ser laico dispuesto al trabajo, ¿crees que deberíamos de perder el miedo a perder la fe o deshacerla con tal de reconstruirla según la iglesia? No entiendo del todo. Si lo que se refiere es perder la fe para reconstruirla de la manera que la iglesia lo dice, pues si de la manera que la iglesia lo dice no la estás viviendo, pues no es fe. O sea, que lo que vas a desbaratar no es la fe, sino lo que tú creas que eres fe. En este sentido, sí, si tu fe no es como lo que se cree como católicos, pues ya desde ese rato lo tendrán que empezar a desbaratar, pero no es que pierdas o estés desbaratando la fe, sino una falsa fe. Ahora que si tú tienes una fe verdaderamente católica, no hay por qué desbaratarla, más bien hay que profundizarla, y ahí evidentemente el magisterio nos ayuda, la tradición y evidentemente la Sagrada Escritura. Dos minutos. Los mensajes de Fátima están publicados en la página de oficial, sí, porque Fátima es oficial. Pero aunque es oficial, no es revelación pública, ¿eh? Sigue siendo revelación privada. Si yo como católico digo que no creo en la aparición o en los mensajes de Fátima, sigo siendo católico sin problema. El día que llegue a decir que la Virgen no es virgen, ahí sí me meto en problema, porque es un aspecto de dogma de fe. Así que aunque una aparición, unos mensajes estén aprobados por la iglesia, ni siquiera obliga a creer en ellos. ¿Qué hora es? 59. Bueno, ya vamos a dejarlo aquí porque quiero cerrar a la hora. Ya los que entraron tarde, pues después lo ven. Lo voy a dejar esta transmisión y también en un ratito más la subo a YouTube. Y pues bueno, me encomiendo a su oración, que Dios les bendiga. Y pues si creen que esta transmisión le puede servir a alguien, denle share para que se distribuya en Facebook, para que pueda llegar. Y si no, ya en YouTube, ya pueden agarrar el enlace de YouTube y pueden compartirla. Yo sé que nuestra comunidad, sobre todo latinoamericana, necesita mucho esto. Por eso estoy haciendo esta transmisión, aun cuando ya he hablado bastante claro sobre este tema, ¿va? Pero bueno, un aporte más para evitar esto que me parece ya un poco preocupante. Que Dios les bendiga.